Hay momentos en los que el silencio pesa más que el ruido. Momentos en los que miras al cielo buscando respuestas y solo encuentras preguntas. Tal vez has hecho todo bien. Has orado, has esperado, has confiado. Y aún así, las cosas no salieron como esperabas. Y en lo más profundo de tu corazón surge una inquietud. ¿Realmente Dios tiene el control de esto que estoy viviendo? Hoy no vengo a darte una frase motivacional ni un consuelo superficial. Vengo a caminar contigo hacia una verdad firme, bíblica y transformadora. Dios tiene el control, no parcialmente, no a veces, no solo cuando todo va bien, siempre. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a apoyarlo con un like, compartirlo con alguien que esté atravesando una tormenta y escribir en los comentarios esta declaración: Dios tiene el control. Escríbelo como un acto de fe. A veces, lo que confesamos con convicción comienza a fortalecer lo que estaba debilitado por el temor. Abre tu mente, pero sobre todo abre tu espíritu. Porque esta verdad no solo se entiende, se experimenta. Parte 1. La soberanía que sostiene el universo. Para afirmar que Dios tiene el control, primero debemos comprender qué significa eso en términos bíblicos. No se trata de una idea vaga ni de una expresión emocional. Se trata de la doctrina de la soberanía divina. La Escritura presenta a Dios como el soberano absoluto. El Salmo 115, versículo 3 declara: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Esta declaración no admite competencia ni limitación. Dios no está intentando gobernar. Él gobierna. No está reaccionando con sorpresa ante los acontecimientos. Él los conoce desde antes de la fundación del mundo. La soberanía implica autoridad suprema. Significa que no existe poder más alto, ni fuerza que pueda frustrar su voluntad final. Desde la creación del universo hasta el detalle más pequeño de tu vida, todo está bajo su dominio. Isaías capítulo 40, versículos 22 y 23, describe a Dios sentado sobre el círculo de la tierra, reduciendo a la nada a los gobernantes. La imagen es clara: los imperios suben y bajan, las naciones cambian, los sistemas se transforman, pero Dios permanece inmutable. Sin embargo, cuando hablamos de control divino, inevitablemente surge la pregunta del sufrimiento. Si Dios tiene el control, ¿por qué atravesamos pruebas? ¿Por qué existe el dolor? Esta es una de las tensiones más profundas de la fe cristiana. La soberanía de Dios no significa ausencia de dificultades. Significa que ninguna dificultad está fuera de su conocimiento, ni fuera de su propósito redentor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Afirma que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todo es bueno, dice que Dios obra en todo para un bien mayor. Imagina un arquitecto diseñando un edificio. Durante la construcción hay polvo, ruido, materiales desordenados. A simple vista parece caos, pero el arquitecto no ha perdido el control. Él ve el plano completo. Nosotros vemos fragmentos. Dios ve la totalidad. Desde el inicio de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1, se nos revela que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes del caos primitivo, Él ya existía. Antes de cualquier circunstancia que hoy te preocupa, Él ya estaba en control. La soberanía también implica que su voluntad final prevalecerá. Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá. Esto no elimina nuestra responsabilidad, pero sí establece una verdad consoladora. El propósito eterno de Dios no puede ser anulado por errores humanos. A veces pensamos que nuestras fallas han desviado completamente el plan de Dios para nuestra vida.
Pero el Dios soberano no es frágil ni dependiente de nuestra perfección. Él puede redimir decisiones equivocadas y convertir tropiezos en testimonios. La historia de José es un ejemplo claro. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Desde una perspectiva humana, todo parecía fuera de control. Sin embargo, años después pudo decir en Génesis capítulo 50, versículo 20: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa es la soberanía divina operando en medio de la injusticia. Declarar que Dios tiene el control no significa que comprendemos cada detalle. Significa que confiamos en el carácter de aquel que dirige los detalles. Es fácil creer en la soberanía cuando la vida fluye sin obstáculos. El verdadero desafío es sostener esa fe cuando las noticias no son favorables, cuando el futuro parece incierto o cuando el corazón está herido. En el libro de Daniel vemos a un joven llevado cautivo a una tierra extranjera. El pueblo derrotado, el templo destruido, el sistema cambiado. Aparentemente Dios había perdido el control. Pero Daniel capítulo 2, versículo 21, afirma que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Aún en el exilio, Dios gobernaba. Tal vez hoy te sientes desplazado de tus planes, como si estuvieras viviendo una temporada que no elegiste. Sin embargo, la soberanía de Dios no depende de tu comodidad ni de tu comprensión. Él sigue reinando incluso cuando no lo percibes. Jesús mismo enseñó en Mateo capítulo 10, versículos 29 al 30, que ni un pajarillo cae a tierra sin el permiso del Padre, y que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Esto revela un control lleno de cuidado. No es dominio frío, es gobierno paternal. Aquí encontramos una verdad profunda. El Dios que controla el universo también se interesa por ti personalmente. No eres un número en una multitud. Eres parte de su plan eterno. Nosotros somos llamados a obedecer, confiar y caminar en fe. El resultado final le pertenece a Dios. Esa distinción libera el alma. En esta primera parte hemos establecido el fundamento doctrinal. Dios es soberano. Él reina con autoridad absoluta y con amor perfecto. Nada escapa a su mirada. Nada supera su poder. Pero ahora necesitamos ir más profundo. ¿Cómo se conecta esta verdad con la vida diaria del creyente? ¿Cómo se traduce la soberanía en confianza práctica, en decisiones concretas, en una fe que resiste las tormentas? En la siguiente parte exploraremos las bases doctrinales que sostienen esta verdad y cómo aplicarlas de manera real y transformadora en tu caminar con Dios. Parte 2. Fundamentos eternos que sostienen tu fe. Cuando afirmamos que Dios tiene el control, no estamos sosteniendo una idea frágil apoyada en emociones pasajeras. Estamos descansando sobre fundamentos eternos revelados en la palabra. Esta verdad no nace del optimismo humano, sino de la naturaleza misma de Dios. Uno de los pilares más sólidos es la omnisciencia divina. Dios lo sabe todo. No aprende con el tiempo. No descubre información nueva. El Salmo 139 declara que Él conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, que entiende desde lejos nuestros pensamientos. Antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce toda. Esto significa que no hay sorpresa en el cielo. Lo que hoy te tomó desprevenido no sorprendió a Dios. Pero no solo lo sabe todo, también lo puede todo. Jeremías capítulo 32, versículo 17 proclama: «Oh Señor Dios, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti». La omnipotencia de Dios garantiza que su conocimiento no es pasivo. Él no es un espectador informado.
Es un rey activo. Sin embargo, hay un tercer fundamento que completa la imagen: su fidelidad. Dios no cambia. Santiago capítulo 1, versículo 17, afirma que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios fuera poderoso pero inestable, viviríamos en incertidumbre. Si fuera fiel pero limitado, viviríamos en frustración. Pero Él es perfecto en carácter y absoluto en poder. La doctrina de la providencia divina también fortalece nuestra confianza. La providencia enseña que Dios no solo creó el mundo y lo dejó funcionando por sí mismo, sino que lo sostiene y lo dirige continuamente. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solo inició el universo, lo mantiene en cada instante. Imagina por un momento que el sol dejara de recibir la orden divina de brillar, que las leyes físicas dejaran de ser sostenidas por la voluntad de Dios. Todo colapsaría. Y sin embargo, cada mañana el sol sale, cada estación cumple su ciclo, cada respiración continúa. Esto no es casualidad, es providencia constante. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto al creyente? Significa que tu vida no es una secuencia de accidentes. No estás a merced del destino ni de fuerzas ciegas. Efesios capítulo 1, versículo 11, declara que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Todas las cosas, incluso aquellas que no comprendemos. Esta verdad no elimina el misterio, pero sí elimina el abandono. Dios puede permitir procesos que no entendemos, pero nunca nos deja fuera de su plan. La cruz es el ejemplo supremo. Desde la perspectiva humana, la muerte de Jesús parecía una tragedia descontrolada. Sin embargo, Hechos capítulo 2, versículo 23, afirma que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo que parecía caos era parte del plan eterno de redención. Si Dios fue capaz de convertir el instrumento de tortura más cruel en el símbolo de salvación más glorioso, ¿qué no podrá hacer con tu historia? La soberanía también se conecta con nuestra responsabilidad. La Biblia enseña ambas verdades sin contradicción. Dios gobierna y el ser humano decide. No entendemos completamente cómo se armonizan, pero sabemos que coexisten. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice: El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Planeamos, pero Él dirige. Esto trae descanso, porque no dependemos exclusivamente de nuestra sabiduría. Podemos cometer errores, pero no estamos fuera del alcance de su gracia. Incluso nuestras debilidades pueden convertirse en instrumentos para cumplir su propósito. Considera al apóstol Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 12, habla de un aguijón en la carne que pidió 3 veces que fuera quitado. La respuesta divina no fue la eliminación inmediata del problema, sino una declaración poderosa: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces el control de Dios no se manifiesta quitando la dificultad, sino sosteniéndonos dentro de ella. Esta comprensión cambia nuestra manera de orar. No oramos para informar a Dios de lo que sucede, sino para alinearnos con su voluntad. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6: Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa no es una oración de resignación, es una oración de confianza. La fe madura entiende que el control de Dios no siempre significa comodidad inmediata. A veces significa transformación profunda. Romanos capítulo 5 enseña que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter. Y el carácter, esperanza. Hay procesos que solo se desarrollan en la presión. Imagina el oro siendo refinado. El fuego no destruye el metal precioso, elimina las impurezas. Así también, las temporadas difíciles pueden ser parte de la obra refinadora de un Dios que no ha perdido el control.
Esto significa que tu salvación no depende de la estabilidad de tus emociones. Depende de la fidelidad del Dios que te llamó. Filipenses capítulo 1, versículo 6, asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Él inició la obra, Él la completará. A veces confundimos control con rapidez. Pensamos que si Dios tiene el control, todo debería resolverse inmediatamente. Pero el tiempo de Dios es distinto al nuestro. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Nos recuerda que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Él no se apresura ni se retrasa, actúa en el momento perfecto. Esto exige confianza paciente, no una fe ansiosa, sino una fe perseverante. Salmo 31, versículo 15 declara: En tu mano están mis tiempos, no solo mis momentos felices, sino mis temporadas completas. Doctrinalmente, también debemos considerar el señorío de Cristo. Después de su resurrección, Jesús afirmó en Mateo capítulo 28, versículo 18: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No dijo parte de la autoridad, dijo toda. Eso incluye circunstancias globales y situaciones personales. Cuando declaras que Jesús es Señor, estás reconociendo su autoridad absoluta. No es simplemente un consejero espiritual, es Rey soberano y su reino no es inestable. Comprender estas bases fortalece la fe, porque la fe no es ignorancia de la realidad, es confianza en la revelación divina. No negamos las tormentas, pero sabemos quién gobierna el viento y el mar. Recuerda cuando Jesús estaba en la barca y los discípulos temían. Marcos capítulo 4. Narra que el viento azotaba y las olas entraban en la embarcación. Jesús dormía, no por indiferencia, sino porque sabía que la tormenta no tenía la última palabra. Cuando se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: «Calla, enmudece», y hubo gran bonanza. La presencia de la tormenta no significaba ausencia de control. La aparente demora no implicaba abandono. Del mismo modo, tu situación actual no es evidencia de que Dios haya soltado el timón. Estas doctrinas no son frías teorías. Son columnas que sostienen el alma cuando todo parece tambalearse. Cuando entiendes que Dios es omnisciente, omnipotente, fiel, providente, pactal y soberano en Cristo, tu fe deja de depender de circunstancias favorables. Y cuando la fe se fundamenta correctamente, comienza a transformar la manera en que vives cada día. Parte 3. Cuando la verdad se vuelve vida diaria. Saber que Dios tiene el control es una verdad poderosa. Pero la pregunta que transforma el corazón es esta: ¿cómo se vive esa verdad cuando despiertas cada mañana? ¿Cómo se sostiene cuando el teléfono trae noticias inesperadas? Cuando el cuerpo duele, cuando la economía aprieta o cuando el alma se siente cansada. La teología que no desciende al día a día se convierte en información estéril. Pero cuando la verdad de la soberanía de Dios se encarna en tu rutina, comienza a producir paz real. Vivir creyendo que Dios tiene el control cambia primero tu manera de enfrentar el miedo. El miedo nace muchas veces de la sensación de pérdida de control. Cuando no sabemos qué ocurrirá mañana, la mente intenta anticipar todos los escenarios posibles. Pero Jesús enseñó en Mateo, capítulo 6, versículo 34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto no es una invitación a la irresponsabilidad, sino a la confianza. Si Dios sostiene el universo, también sostiene tu mañana. Puedes planificar, trabajar, esforzarte, pero no necesitas vivir dominado por la ansiedad. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos exhorta: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa el orden. No se nos promete control de las circunstancias, sino paz en medio de ellas. La oración se convierte entonces en el puente práctico entre la soberanía divina y tu experiencia diaria. No oras para convencer a Dios de hacer algo diferente, sino para alinear tu corazón con su voluntad perfecta. Cuando oras, transfieres el peso de la preocupación al trono de aquel que gobierna. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra echar implica lanzar con intención. No es un acto pasivo, es una decisión consciente. Cada vez que la preocupación regresa, vuelves a entregarla. Vivir bajo la verdad del control divino también transforma tu manera de tomar decisiones. En lugar de moverte solo por impulsos o por presión externa, aprendes a buscar dirección. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 declara: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios en todos tus caminos significa incluirlo en lo cotidiano. En decisiones laborales, familiares, financieras, emocionales. No compartimentalizas tu vida espiritual. Entiendes que todo está bajo su señorío. Imagina un navegante en medio del mar. Puede ajustar las velas, estudiar el mapa, observar las estrellas, pero sabe que hay fuerzas mayores que él. Así también, tú haces tu parte, pero reconoces que el viento final está en manos de Dios. Esta perspectiva también cambia tu relación con los fracasos. Cuando algo no sale como esperabas, ya no concluyes automáticamente que todo está perdido. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vuelve a cobrar fuerza en lo práctico. Aun aquello que no comprendemos puede convertirse en instrumento de crecimiento. Muchos testimonios nacen de puertas cerradas. Oportunidades que parecían perfectas y que, sin embargo, no se concretaron. Relaciones que terminaron. Proyectos que no prosperaron. Con el tiempo, muchos descubren que esas negativas fueron protecciones invisibles. Salmo 37, versículos 23 y 24, afirma que por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Observa la promesa. No dice que no habrá caídas, sino que no habrá abandono definitivo. Vivir bajo esta verdad también fortalece tu perseverancia. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Exhorta a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Esto parece contradictorio, pero cobra sentido cuando entiendes que el proceso está bajo supervisión divina. Imagina a un maestro guiando a sus estudiantes a través de un examen. El examen no es señal de ausencia del maestro, sino parte del aprendizaje. Del mismo modo, las pruebas no indican pérdida de control celestial, sino crecimiento dirigido. La comunión con Dios se vuelve más profunda cuando reconoces su control. Ya no te acercas solo en emergencias. Comienzas a cultivar una relación constante. Salmo 16, versículo 8 dice: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa conciencia permanente produce estabilidad interior. En la práctica, esto puede significar comenzar el día entregando tus planes a Dios. Puede significar detenerte antes de reaccionar con enojo y pedir sabiduría. Puede significar decidir confiar cuando la lógica humana sugiere desesperación. Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
El trono no es solo símbolo de autoridad, es también lugar de acceso. El Dios que tiene el control no es inaccesible. Vivir creyendo que Dios tiene el control también transforma tu manera de enfrentar la incertidumbre global. Noticias, conflictos, crisis económicas. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». No prometió ausencia de conflictos, pero sí victoria final. Cuando comprendes esto, tu estabilidad no depende de titulares ni de estadísticas. Tu esperanza descansa en una realidad eterna. Incluso en el dolor personal, esta verdad se vuelve ancla. Cuando enfrentas pérdida o enfermedad, no siempre tendrás respuestas inmediatas, pero puedes tener certeza de que tu sufrimiento no es invisible para Dios. Salmo 34, versículo 18 declara que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. La cercanía de Dios en el dolor no contradice su control, lo complementa. Él no gobierna desde la distancia fría, gobierna con compasión. En lo cotidiano, vivir bajo esta verdad también implica practicar gratitud. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 nos llama a dar gracias en todo. No por todo, sino en todo. La gratitud reconoce que incluso en circunstancias imperfectas, Dios sigue obrando. Cada acto de confianza diaria fortalece tu fe. Cada decisión de no rendirte al miedo refuerza tu convicción. Cada oración entregada en medio de la duda construye madurez espiritual. La soberanía divina no te convierte en pasivo, te convierte en confiado. No elimina tu responsabilidad, pero elimina la carga imposible de intentar controlar lo que solo Dios puede gobernar. Imagina vivir cada día con la certeza de que tu historia está siendo escrita por manos sabias, que incluso los capítulos difíciles forman parte de una narrativa mayor. Esa perspectiva libera el corazón. Y cuando comienzas a vivir así, algo cambia en tu interior. La paz deja de ser ocasional y se convierte en fundamento. La esperanza deja de depender de resultados inmediatos y se arraiga en promesas eternas. Esta verdad, aplicada cada día, transforma la manera en que caminas, trabajas, oras y esperas. Parte 4. Historias que revelan el control invisible. A lo largo de la Escritura encontramos relatos que, más que simples narraciones antiguas, son ventanas abiertas hacia la soberanía de Dios, actuando en medio de circunstancias humanas complejas. No son historias idealizadas, son procesos reales, con miedo, dudas, traiciones, lágrimas y victorias. Y en cada una de ellas descubrimos una constante. Aunque las personas no lo veían al inicio, Dios nunca perdió el control. Pensemos en Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios le hace una promesa imposible: de ti haré una nación grande. El problema era evidente. Abraham y Sara no tenían hijos y los años avanzaban. El tiempo parecía contradecir la promesa. Humanamente, todo indicaba retraso o incluso fracaso. Sin embargo, Dios no estaba improvisando. Romanos capítulo 4 explica que Abraham creyó contra esperanza. El control de Dios no estaba limitado por la biología ni por el calendario humano. Cuando nació Isaac, no fue simplemente el cumplimiento de un deseo, sino la confirmación de que la promesa divina no depende de las probabilidades. Ahora miremos a Moisés. En Éxodo capítulo 2 vemos a un niño condenado por decreto real. El faraón había ordenado matar a los recién nacidos hebreos. Parecía el fin de una generación, pero la madre de Moisés lo coloca en una canasta y lo deja en el río. Desde la perspectiva humana era un acto desesperado. Desde la perspectiva divina era el inicio de un plan de liberación. La hija del faraón encuentra al niño y lo adopta. El mismo palacio que había decretado muerte se convierte en el lugar de formación del libertador. Dios no solo tenía el control del pueblo esclavizado, tenía el control incluso del corazón de una princesa extranjera. Imagina la ironía divina. El enemigo alimentando, educando y preparando al instrumento que más tarde sería usado para desafiarlo. Eso es soberanía operando detrás de escenas. Considera también a David. En Primera de Samuel, capítulo 16, es ungido como rey, pero pasa años huyendo, escondiéndose en cuevas, perseguido por Saúl. ¿Dónde estaba el control de Dios durante esos años? No parecía que la promesa estuviera avanzando. Sin embargo, cada cueva fue escuela de carácter. Cada persecución fue entrenamiento espiritual. Cuando finalmente llegó al trono, no era solo un joven valiente. Era un hombre formado por procesos invisibles. Muchas veces queremos la promesa sin la preparación.
Pero el control de Dios incluye ambos. Otro ejemplo poderoso es el de Esther, una joven judía llevada a un palacio extranjero, huérfana, en una tierra que no era la suya. Desde afuera parecía una cadena de circunstancias políticas, pero cuando Amán planea destruir al pueblo judío, el momento exacto en que Esther ocupa el trono se convierte en la clave de la salvación. En Esther capítulo 4, Mardoqueo le dice: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Lo que parecía coincidencia era providencia. Dios no solo controla los grandes eventos históricos, controla los tiempos exactos en los que coloca a sus hijos en posiciones estratégicas. Vayamos ahora al Nuevo Testamento. Pensemos en María. En Lucas capítulo 1 recibe el anuncio del ángel: será madre del Salvador. Pero esa noticia implicaba riesgo social, incomprensión y posible rechazo. Aún así ella responde: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». No entendía todos los detalles, pero confiaba en el Dios que los entendía. El nacimiento de Jesús ocurre en un establo, lejos de la comodidad. Un censo ordenado por un emperador pagano obliga a José y María a viajar a Belén. Desde afuera parece un simple movimiento político, pero ese decreto fue el instrumento que cumplió la profecía de Miqueas, capítulo 5, donde se anunciaba que el Mesías nacería en Belén. Dios utilizó la decisión de un gobernante terrenal para cumplir su palabra eterna. Incluso Herodes, intentando matar al niño Jesús, no pudo frustrar el plan divino. La huida a Egipto no fue señal de pérdida de control, sino parte del cumplimiento profético. Cada intento de detener el propósito terminó confirmándolo. La vida de los discípulos también revela esta verdad. Pedro negó a Jesús 3 veces. Desde su perspectiva, había fallado irreparablemente. Sin embargo, en Juan capítulo 21 vemos a Jesús restaurándolo junto al mar. El error no anuló el llamado. El control de Dios incluye redención. Y llegamos al momento más impactante: la cruz. Desde el punto de vista humano, fue traición, injusticia, violencia. Pero Isaías capítulo 53 ya había profetizado al siervo sufriente. La crucifixión no fue un accidente histórico, fue el centro del plan eterno de salvación. Hechos capítulo 4 afirma que Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eso no significa que Dios aprobó el pecado de quienes actuaron con maldad. Significa que ni siquiera la maldad humana pudo escapar de su propósito redentor. Imagina la escena del sábado, el día después de la crucifixión. Silencio, dolor, confusión. Los discípulos pensaban que todo había terminado, pero el domingo estaba en camino. La resurrección no fue una improvisación de último momento, fue la confirmación de que el control de Dios supera la percepción humana. Estas historias no están en la Biblia solo para admirarlas. Están para recordarnos que nuestra historia también está bajo la misma soberanía. Tal vez hoy te sientes como José en la cárcel, como David en la cueva, o como Esther en incertidumbre. Quizá estás viviendo tu sábado de silencio, preguntándote dónde está Dios. Pero el hecho de que no veas el desenlace no significa que no exista. Hebreos capítulo 11 presenta una galería de hombres y mujeres que vivieron por fe. No todos vieron el cumplimiento completo de las promesas en su tiempo, pero caminaron confiando en el carácter de Dios. La fe no es certeza del resultado inmediato, es confianza en el Dios que dirige el resultado final. Cada relato bíblico es un testimonio de que el control de Dios no siempre es evidente, pero siempre está presente. Detrás de decretos injustos, traiciones dolorosas y temporadas de espera, hay una mano invisible obrando. Cuando estudias estas historias, tu fe se fortalece, porque entiendes que no eres el primero en atravesar incertidumbre. Otros caminaron antes y Dios fue fiel. Y si fue fiel con Abraham en su espera, con Moisés en su peligro, con David en su persecución, con Esther en su desafío y con los discípulos en su fracaso, también será fiel contigo.
El mismo Dios que dirigió imperios, abrió mares, cerró bocas de leones y levantó a Cristo de entre los muertos es el que sostiene tu presente. Estas historias nos enseñan que el control divino no siempre evita el proceso, pero garantiza el propósito. Parte 5. Cuando la historia personal confirma la soberanía. Hasta ahora hemos visto fundamentos doctrinales y ejemplos bíblicos, pero esta verdad también se vuelve poderosa cuando desciende al terreno de la experiencia humana. No hablo de testimonios exagerados o de relatos irreales. Hablo de procesos cotidianos donde, con el tiempo, la persona descubre que Dios tenía el control aun cuando todo parecía perdido. Imagina a una mujer que durante años oró por restauración en su matrimonio. Las discusiones eran constantes, el desgaste emocional profundo. Llegó un punto en que sintió que no quedaba nada por hacer. En medio de esa crisis, comenzó a buscar a Dios no solo por el resultado, sino por transformación interior. Mientras esperaba cambios externos, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su corazón. Meses después, su esposo también inició un proceso espiritual inesperado. Lo que parecía una relación destinada al fracaso se convirtió en un testimonio de restauración. No fue inmediato, no fue fácil, pero mirando atrás, ella comprendió que cada lágrima había sido vista y cada oración había sido escuchada. Piensa ahora en un joven que soñaba con una carrera específica. Se preparó durante años, presentó exámenes, hizo entrevistas, pero fue rechazado repetidas veces. Sentía frustración, incluso cuestionó su propósito. Sin embargo, una oportunidad alternativa apareció en un área que nunca había considerado. Con el tiempo, descubrió que ese nuevo camino no solo era más adecuado a sus dones, sino que le permitió impactar vidas de manera más profunda. Aquellos rechazos que parecían derrotas fueron redirecciones. La soberanía de Dios muchas veces se manifiesta como redirección, no como negación absoluta. Considera a un hombre que enfrentó una enfermedad repentina. Los médicos hablaban de incertidumbre. Los planes futuros quedaron suspendidos. En medio del tratamiento, comenzó a valorar cosas que antes ignoraba: la familia, el tiempo, la oración, la presencia de Dios. La enfermedad no fue enviada para destruirlo, pero fue utilizada para despertarlo espiritualmente. Años después, ya recuperado, testificaba que aquella etapa difícil había sido el punto de inflexión que transformó su fe superficial en una relación profunda con Dios. No siempre entendemos el propósito en el momento, pero con el tiempo la perspectiva cambia. Tal vez conoces a alguien que perdió un empleo inesperadamente. Al principio hubo temor, inseguridad financiera, noches sin dormir. Sin embargo, esa pérdida lo llevó a emprender algo propio, algo que había estado postergando por miedo. Lo que parecía una puerta cerrada fue en realidad el empujón necesario para abrir otra más amplia. Estos testimonios no son mágicos, no ignoran el dolor inicial, pero muestran un patrón. Dios no abandona a los suyos en el proceso. A veces el control de Dios se manifiesta como protección invisible. Hay personas que estuvieron a punto de tomar decisiones que habrían cambiado su vida para mal. Una relación que parecía perfecta, pero escondía señales peligrosas. Una sociedad comercial con fundamentos inestables. Algo impidió que avanzaran. Tal vez una inquietud interna, una circunstancia inesperada, una conversación providencial. Más adelante, al descubrir lo que habría ocurrido, comprendieron que fueron guardados sin saberlo. Salmo 121 dice que el Señor es tu guardador. Guardar implica proteger incluso cuando no somos conscientes del peligro. También existen testimonios donde el dolor no desapareció, pero la presencia de Dios se volvió tan real que la persona aprendió a vivir con esperanza. En medio de la pérdida, una madre que perdió a un hijo puede no entender jamás completamente ese sufrimiento, pero puede experimentar consuelo sobrenatural. Segunda de Corintios capítulo 1 habla del Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El control de Dios no siempre se traduce en ausencia de lágrimas, pero sí en compañía constante. Hay historias de personas que atravesaron temporadas de sequedad espiritual. Oraban y no sentían nada. Leían la Biblia y parecía que las palabras no penetraban. Sin embargo, decidieron permanecer. Con el tiempo, comprendieron que aquella etapa fortaleció su fe más allá de las emociones. Aprendieron a confiar no en sensaciones, sino en promesas. La soberanía divina también se revela cuando Dios utiliza circunstancias aparentemente pequeñas para producir cambios enormes. Una conversación casual que se convierte en oportunidad.
Un viaje inesperado que abre puertas ministeriales. Un encuentro fortuito que termina en amistad profunda. Proverbios capítulo 16, versículo 33 dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Incluso lo que llamamos coincidencia está bajo su mirada. Imagina mirar tu vida como si fuera un mapa con puntos conectados. Algunos puntos fueron dolorosos, otros alegres, otros confusos, pero cuando los unes con perspectiva, comienzas a ver un diseño. Tal vez hubo un fracaso que te llevó a desarrollar humildad. Tal vez hubo una espera prolongada que fortaleció tu paciencia. Tal vez hubo una pérdida que despertó compasión por otros. Nada de esto minimiza el sufrimiento, pero sí revela que Dios puede usarlo. También existen testimonios de provisión sorprendente. Personas que no sabían cómo pagarían una deuda y, en el momento preciso, apareció ayuda inesperada. No siempre de manera espectacular, pero sí suficiente. Filipenses capítulo 4, versículo 19, declara que Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El control de Dios no es abstracto, se manifiesta en detalles concretos. Tal vez tú mismo puedes recordar momentos donde algo no salió como querías y años después agradeces que no haya sucedido. O situaciones que parecían injustas pero terminaron moldeando tu carácter. Cuando escuchamos testimonios, nuestra fe se fortalece porque entendemos que Dios no solo actuó en tiempos bíblicos, sigue actuando hoy. Imagina por un momento que dentro de algunos años mires hacia atrás y digas, ahora entiendo. Ahora veo por qué aquello ocurrió. Ahora comprendo que Dios estaba trabajando cuando yo no lo veía. La historia de cada creyente es una evidencia viva de que el control divino no es teoría. Es experiencia. Quizá hoy no tengas un testimonio terminado. Tal vez estás en medio del capítulo difícil. Pero recuerda que la historia no se evalúa a mitad del proceso. Apocalipsis capítulo 1 presenta a Cristo como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él ve tu inicio y tu desenlace al mismo tiempo. Nosotros vivimos página por página. Él contempla el libro completo. Y aunque hoy no entiendas cada línea, puedes confiar en el autor. Estas historias humanas nos recuerdan que Dios no solo gobierna imperios, gobierna procesos personales. No solo dirige eventos globales, sostiene corazones individuales. Tu historia también está siendo escrita bajo su soberanía. Parte 6. Cómo vivir cada día bajo el control de Dios. Creer que Dios tiene el control no es solo una convicción intelectual ni una emoción que se activa en momentos especiales. Es una forma de vivir. Es una postura interior que transforma la manera en que enfrentas cada día, cada decisión y cada desafío. La primera práctica espiritual para vivir bajo esta verdad es la rendición diaria. Jesús enseñó en Lucas capítulo 9, versículo 23, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Observa la palabra cada día. La rendición no es un evento único, es una decisión constante. Rendir tu vida al control de Dios significa comenzar cada jornada reconociendo que no eres el soberano de tu destino. Puedes tener planes, metas, estrategias, pero eliges someterlos a la voluntad divina. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15 nos recuerda que no debemos jactarnos del mañana, sino decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta actitud no produce pasividad, sino dependencia saludable. Otra práctica esencial es cultivar una mente renovada. Romanos capítulo 12, versículo 2, exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. El mundo enseña que debes controlar todo, prever todo, garantizar todo. La fe enseña que debes confiar en aquel que lo gobierna todo. Renovar la mente implica reemplazar pensamientos de temor por promesas bíblicas. Cuando surja la ansiedad, recuerdas Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando aparezca la duda, recuerdas. Lamentaciones capítulo 3,
versículos 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. La disciplina de la palabra fortalece tu confianza en el control divino. También es vital practicar la obediencia inmediata. A veces queremos entender todo antes de obedecer. Pero Proverbios capítulo 3 nos llama a confiar y reconocerlo en todos nuestros caminos. Obedecer aun cuando no comprendes completamente es una expresión profunda de fe. Imagina a un niño cruzando una calle de la mano de su padre. El niño no conoce el flujo del tráfico ni los riesgos invisibles, pero confía en la dirección del adulto. De la misma manera, obedecer a Dios aunque no veas todo el panorama es descansar en su control. Otra práctica diaria es desarrollar paciencia espiritual. En una cultura de inmediatez, esperar parece debilidad. Pero Isaías capítulo 40, versículo 31, declara que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esperar no es inactividad, es expectativa confiada. Esperar implica creer que Dios está obrando aun cuando no percibes movimiento visible. Muchas semillas crecen bajo tierra antes de mostrar brotes. El control de Dios opera muchas veces en lo oculto. La gratitud constante también es una herramienta poderosa. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Nos llama a dar gracias en todo. La gratitud no ignora el problema, pero reconoce la presencia de Dios en medio de él. Cuando agradeces, declaras que confías en que Él sigue obrando. Practicar la comunión con otros creyentes es otra forma de vivir bajo esta verdad. Eclesiastés capítulo 4 enseña que mejor son dos que uno. Cuando compartes tus cargas con hermanos en la fe, recuerdas que no estás solo. La soberanía de Dios también se manifiesta a través del cuerpo de Cristo. Hay momentos en que el control de Dios se experimenta como dirección específica. A través de la oración, del consejo sabio, de la confirmación interna del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14, afirma que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía divina no siempre es audible, pero sí perceptible en la paz interior. Otra disciplina esencial es aprender a soltar lo que no puedes controlar. Hay situaciones que simplemente están fuera de tu alcance. Intentar dominarlas solo produce desgaste. Salmo 46, versículo 10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La quietud no es resignación, es reconocimiento de soberanía. Soltar puede significar entregar una relación que no puedes cambiar, una situación laboral que no puedes forzar, un proceso médico que está fuera de tus manos. Entregar no es abandonar la responsabilidad, sino confiar el resultado final. Vivir bajo el control de Dios también implica cultivar esperanza activa. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Nos exhorta a mantener firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La esperanza no es optimismo vacío, es expectativa basada en el carácter de Dios. Imagina caminar por un túnel oscuro sabiendo que al final hay luz. No ves la salida todavía, pero sabes que existe. Esa certeza cambia la manera en que atraviesas la oscuridad. Además, es importante recordar que el control divino incluye corrección amorosa. Hebreos capítulo 12 enseña que el Señor disciplina al que ama. Cuando enfrentas consecuencias de decisiones equivocadas, no necesariamente significa abandono. Puede ser formación. Aceptar la corrección como parte del cuidado divino te mantiene humilde y dependiente. Otra forma práctica de vivir esta verdad es servir aún en medio de la incertidumbre. Cuando ayudas a otros mientras atraviesas tus propias luchas, declaras que tu confianza está en Dios y no en la perfección de tus circunstancias. Jesús, aun sabiendo que iba hacia la cruz, lavó los pies de sus discípulos.
Su seguridad en el plan del Padre le permitió servir con humildad. También es fundamental recordar el pasado con gratitud. Salmo 103 invita a no olvidar ninguno de sus beneficios. Cuando recuerdas cómo Dios ha sido fiel antes, fortaleces tu fe para el presente. Cada respuesta pasada es evidencia del control divino. Vivir bajo esta verdad transforma tu manera de reaccionar ante lo inesperado. En lugar de pánico inmediato, eliges oración. En lugar de desesperación, eliges confianza. En lugar de queja constante, eliges gratitud consciente. Esto no significa que no sentirás emociones intensas. Significa que tus emociones no gobernarán tu fe. Con el tiempo, esta práctica diaria produce madurez espiritual. Ya no dependes tanto de señales externas. Descansas más en la convicción interna de que Dios sigue en el trono. Y cuando esta verdad se vuelve estilo de vida, comienza a influir no solo en tu interior, sino en la manera en que te relacionas con otros creyentes y con la comunidad de fe. Parte 7. Una verdad que nos une como familia espiritual. Cuando comprendemos que Dios tiene el control, no solo cambia nuestra vida individual, también transforma nuestra manera de relacionarnos como comunidad de fe. Esta verdad nos une, nos fortalece y nos da una perspectiva colectiva que supera el individualismo. La Iglesia no es un grupo de personas que simplemente comparten creencias similares. Es un cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12 explica que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también es Cristo. Cada creyente es parte de una estructura espiritual diseñada por Dios. Cuando enfrentamos pruebas personales, a veces pensamos que estamos solos. Pero al mirar a nuestro alrededor descubrimos que otros también están caminando procesos, luchando batallas, esperando respuestas. La soberanía de Dios no actúa de manera aislada. Muchas veces se manifiesta a través del apoyo mutuo. Gálatas capítulo 6, versículo 2 nos llama a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Cuando ayudamos a un hermano que atraviesa dolor, nos convertimos en instrumentos del control divino. Dios, que podría actuar de manera directa y visible, muchas veces elige hacerlo a través de su pueblo. Imagina una familia que atraviesa una crisis financiera. La congregación decide apoyarlos con oración y provisión práctica. Tal vez alguien ofrece una oportunidad laboral, otro aporta alimentos, otro acompaña en oración. En ese proceso, la persona necesitada descubre que el control de Dios se manifestó mediante la unidad del cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 2 describe a la iglesia primitiva compartiendo lo que tenían, perseverando en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. No vivían desconectados, entendían que eran parte de un plan mayor. Cuando creemos que Dios tiene el control, dejamos de competir y comenzamos a cooperar. Sabemos que nuestro valor no depende de superar a otros, sino de cumplir el propósito que Dios nos asignó dentro del cuerpo. Efesios capítulo 4 enseña que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La soberanía divina no solo gobierna eventos, también diseña la diversidad dentro de la unidad. A veces vemos diferencias dentro de la iglesia y nos inquietamos. Personalidades distintas, llamados distintos, dones distintos. Pero el mismo Dios que controla el universo es el que distribuye los dones como quiere, según Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Esa distribución no es aleatoria, es intencional. Cuando comprendemos esto, aprendemos a valorar la función de cada miembro. El que enseña, el que sirve, el que anima, el que lidera, el que ora en silencio. Todos forman parte del mismo propósito. La verdad del control divino también nos une en tiempos de crisis colectiva. Cuando una congregación atraviesa pérdida, persecución o dificultades, la fe compartida se convierte en ancla común. En el libro de los Hechos,
Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia no se dispersó en miedo. Se reunió para orar fervientemente. Hechos capítulo 12 muestra cómo la oración comunitaria fue parte del proceso que llevó a su liberación. La iglesia entendía que aunque las autoridades terrenales tenían poder temporal, el control último pertenecía a Dios. Esta convicción produce valentía colectiva. También nos ayuda a evitar el juicio precipitado. Cuando vemos a un hermano atravesando un proceso difícil, podemos ser tentados a interpretar su situación de manera superficial. Pero si creemos en la soberanía divina, entendemos que Dios está obrando en cada vida de manera única. Romanos capítulo 14 nos recuerda que cada uno dará cuenta a Dios. Esto nos llama a humildad. No conocemos todos los detalles del plan que Dios está desarrollando en otros. La unidad basada en la soberanía también fortalece la misión. Mateo capítulo 28 presenta la Gran Comisión. Jesús envía a sus discípulos con la certeza de que toda autoridad le ha sido dada. No los envía con inseguridad, sino con respaldo absoluto. Cuando la iglesia predica, sirve y evangeliza creyendo que Dios tiene el control. No depende exclusivamente de estrategias humanas. Confía en que el Espíritu Santo convence, transforma y guía. En tiempos de incertidumbre global, la comunidad de fe puede convertirse en faro de estabilidad. Mientras el mundo se agita, la iglesia permanece firme no porque ignore la realidad, sino porque confía en el Rey que gobierna sobre ella. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. La reunión no es costumbre vacía, es recordatorio mutuo de que Dios sigue en control. Imagina un grupo de creyentes adorando juntos en medio de circunstancias adversas. Sus voces quizás tiemblan, pero su convicción es firme. Esa adoración colectiva es declaración pública de confianza. La soberanía divina también nos ayuda a perdonar dentro de la comunidad. Cuando alguien falla, recordamos que Dios está obrando procesos de restauración. Colosenses capítulo 3, versículo 13, nos llama a soportarnos y perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Entender que Dios tiene el control evita que tomemos venganza o guardemos resentimiento prolongado. Confiamos en que Él es justo y que su justicia es perfecta. Además, esta verdad nos mantiene enfocados en la esperanza común. No solo esperamos soluciones temporales, esperamos la consumación final del reino de Dios. Apocalipsis capítulo 21 describe un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más llanto ni dolor. Esa promesa es compartida. La iglesia no es solo una comunidad terrenal, es una familia eterna. Cuando creemos juntos que Dios tiene el control, enfrentamos desafíos con perspectiva eterna. Sabemos que las pruebas presentes no son comparables con la gloria venidera, como declara Romanos capítulo 8, versículo 18. Esta unidad basada en la soberanía produce humildad, cooperación, paciencia y amor. Y cuando la iglesia vive así, se convierte en testimonio visible para el mundo. Un mundo que busca seguridad en sistemas frágiles puede ver en la comunidad cristiana una estabilidad diferente. Dios no solo gobierna tu historia individual, está guiando la historia de su pueblo. Y cada creyente forma parte de ese relato mayor. Parte 8. Cuando el control de Dios se revela en medio de la incertidumbre, hay temporadas en la vida donde la teoría ya no es suficiente, donde las verdades que aprendimos en calma son puestas a prueba en medio de la tormenta. Es en esos momentos donde la afirmación «Dios tiene el control» deja de ser una frase repetida y se convierte en un ancla vital. La incertidumbre es uno de los mayores desafíos para el corazón humano. No saber qué ocurrirá mañana
no tener garantías visibles, no comprender completamente el proceso. Sin embargo, la fe cristiana nunca ha estado basada en certezas circunstanciales, sino en la certeza del carácter de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1, define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Observa que no habla de ver primero y creer después. Habla de confiar antes de tener todas las respuestas. En momentos de incertidumbre, nuestra tendencia natural es intentar recuperar el control. Queremos prever, asegurar, dominar cada variable. Pero Proverbios capítulo 20, versículo 24, declara que de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Esta pregunta no busca frustrarnos, sino ubicarnos en humildad. Imagina caminar por un sendero montañoso cubierto de niebla. Solo ves unos pocos metros delante de ti. No puedes anticipar cada curva. Pero si el guía conoce el camino completo, tu seguridad no depende de la visibilidad total, sino de la confianza en quien dirige. Así es la vida bajo la soberanía divina. En el libro de Job, encontramos un ejemplo profundo. Job pierde bienes, salud y familia en un periodo corto. Desde su perspectiva, el sufrimiento parecía inexplicable. No tenía acceso a la escena celestial descrita en los primeros capítulos. No sabía que había un propósito mayor en juego. Sin embargo, en medio de su dolor, declara en Job, capítulo 19, versículo 25, «Yo sé que mi Redentor vive». Esa confesión no eliminó su dolor inmediato, pero sostuvo su esperanza. La incertidumbre no significa ausencia de propósito. Muchas veces significa que el propósito aún no ha sido revelado. En Juan capítulo 11, cuando Lázaro enferma, sus hermanas envían mensaje a Jesús. Sin embargo, el texto dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Desde la perspectiva humana, parecía demora injustificada. Cuando finalmente llega, Lázaro ya había muerto. Marta le dice, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero Jesús responde, «Yo soy la resurrección y la vida». La aparente demora era parte de una manifestación mayor de gloria. En tu vida puede haber momentos donde sientes que Dios está tardando, pero la demora no equivale a abandono. Puede ser preparación para algo que aún no imaginas. La incertidumbre también revela en qué está fundamentada nuestra confianza. Si nuestra seguridad depende exclusivamente de estabilidad económica, salud constante o aprobación humana, cualquier cambio nos derrumbará. Pero si nuestra seguridad está en el Dios inmutable, podemos atravesar temporadas variables con estabilidad interior. Salmo 125 afirma que los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La montaña no controla el clima, pero permanece firme en medio de él. Vivir en incertidumbre con fe implica aceptar que no conocerás todos los detalles. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Declara que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Hay aspectos del plan divino que no están destinados a ser comprendidos completamente en esta vida. Aceptar eso no es resignación, es madurez espiritual. También es en la incertidumbre donde aprendemos dependencia profunda. Segunda de Corintios capítulo 1 relata que Pablo enfrentó una tribulación tan grande que perdió la esperanza de conservar la vida. Pero añade que esto ocurrió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La presión reveló la fuente real de confianza. Hay procesos que solo pueden formarse en escenarios inciertos. La paciencia, la perseverancia, la humildad y la fe robusta no se desarrollan en comodidad constante. Imagina el oro nuevamente siendo refinado. El fuego revela su pureza. Así también, las temporadas inciertas revelan la autenticidad de nuestra fe.
La incertidumbre también nos recuerda que esta vida no es el destino final. Primera de Pedro, capítulo 1, habla de una herencia incorruptible reservada en los cielos. Cuando la tierra parece inestable, nuestra esperanza eterna se vuelve aún más preciosa. Si todo fuera perfectamente predecible aquí, quizás olvidaríamos que somos peregrinos. Además, en la incertidumbre aprendemos a valorar la presencia de Dios más que las respuestas de Dios. A veces buscamos soluciones rápidas, pero el regalo mayor es su compañía constante. Éxodo capítulo 33 muestra a Moisés diciendo: «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». La prioridad no era simplemente llegar a la tierra prometida, sino caminar con Dios. En momentos inciertos puedes experimentar esa misma cercanía. La soberanía divina no elimina la necesidad de actuar con sabiduría. Tomamos decisiones responsables, buscamos consejo, planificamos prudentemente, pero lo hacemos sabiendo que el resultado final está en manos superiores. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Nos anima a encomendar al Señor nuestras obras y nuestros pensamientos serán afirmados. Encomendar implica entregar con intención y confianza. Cuando la incertidumbre toque tu puerta, recuerda que Dios no está improvisando. Él no reacciona con sorpresa, no ajusta planes apresuradamente. Él conoce el principio y el fin. Quizá hoy no veas el panorama completo. Tal vez estás caminando entre preguntas sin respuesta, pero puedes avanzar paso a paso, sabiendo que cada paso está dentro del conocimiento y permiso divino. La niebla no cambia el mapa, solo limita tu visión temporal. Y aunque no tengas todas las explicaciones, tienes algo más firme: la promesa de que Dios permanece en control. Parte 9. La paz eterna que nace del control divino. Después de recorrer este camino, llegamos a una verdad que no solo consuela el presente, sino que transforma la manera en que miramos el futuro. Decir que Dios tiene el control no es simplemente afirmar que las cosas saldrán bien en esta vida. Es declarar que nuestra historia está sostenida por una soberanía que trasciende el tiempo. Muchos temores humanos están ligados al mañana. ¿Qué pasará con mi familia? ¿Con mi salud? ¿Con el mundo? ¿Con mi salvación? Pero cuando entendemos que el mismo Dios que gobierna hoy es el que reinará por la eternidad, la perspectiva cambia profundamente. Apocalipsis capítulo 1 presenta a Cristo diciendo: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin». Él no solo inició la historia, la consumará. No solo te llamó, te llevará hasta el final. Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos recuerda que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa promesa no está condicionada por la perfección humana, sino por la fidelidad divina. Hay una paz distinta que surge cuando comprendes que tu vida no es un accidente temporal, sino parte de un propósito eterno. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 declara que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esa declaración rompe el poder del miedo. El control de Dios no es solo sobre eventos, es sobre destinos eternos. Imagina por un momento el día en que toda incertidumbre desaparezca, el día en que la fe se convierta en vista. Primera de Corintios capítulo 13 afirma que ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Hoy hay preguntas, entonces habrá claridad. Apocalipsis capítulo 21 describe un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esa promesa no es poesía simbólica, es destino asegurado para quienes están en Cristo. Esto significa que aun si algunas situaciones en esta vida no se resuelven como esperabas,
La historia final ya está escrita en victoria. La soberanía divina garantiza que el mal no tendrá la última palabra. El sufrimiento no será eterno. La injusticia no prevalecerá para siempre. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Declara que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Observa la frase un poco de tiempo. Desde la perspectiva eterna, incluso las pruebas más largas son temporales. Cuando el corazón entiende esto, la desesperación pierde fuerza. También comprendemos que el control de Dios nos libera del temor a la muerte. Hebreos capítulo 2 enseña que Cristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si Cristo venció la muerte, entonces nuestro futuro está asegurado en Él. La eternidad cambia la forma en que enfrentamos el presente. Imagina caminar por un valle oscuro sabiendo que al final te espera un reino de luz. No niegas la sombra, pero sabes que no es permanente. Además, el control eterno de Dios nos invita a vivir con propósito hoy. Segunda de Pedro, capítulo 3, nos recuerda que, sabiendo que todas estas cosas han de ser deshechas, debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir. La certeza del final no produce pasividad, produce compromiso. Si Dios gobierna el desenlace, entonces nuestras acciones presentes forman parte de una narrativa eterna. También entendemos que la justicia final está en manos de Dios. Romanos capítulo 12 nos exhorta a no vengarnos, porque escrito está: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Cuando confiamos en su control, dejamos de cargar la pesada tarea de hacer justicia por nuestras propias fuerzas. Esa confianza trae descanso al alma herida. Quizá hoy aún tengas preguntas sin resolver. Tal vez hay áreas donde el dolor sigue siendo real. Pero puedes aferrarte a esta verdad. Tu historia no termina en incertidumbre, termina en gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese es el destino final del creyente. Dios no solo controla circunstancias temporales, controla la eternidad. Y mientras caminamos hacia ese día, vivimos con esperanza firme. No esperanza frágil basada en estadísticas, sino esperanza sólida basada en promesas. Si hoy tu corazón necesitaba recordar esta verdad, declara con fe: Dios tiene el control. Escríbelo. Créelo. Aférrate a ello cuando la emoción fluctúe. Que esta convicción no sea solo una frase, sino una certeza arraigada en tu espíritu. El Dios que creó el universo, que dirigió la historia bíblica, que ha sostenido a su pueblo a lo largo de los siglos, es el mismo que sostiene tu vida hoy. No ha perdido el control, no lo perderá mañana y no lo perderá en la eternidad. Descansa en Él, confía en Él, camina con Él, porque Dios tiene el control